Hablaremos hoy de unos asuntos rusos. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Alexander Petrovich Yermolov. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación. Estás en riesgo de que te invadan y los frentes internos ante el enemigo común ante la inminencia de una invasión, la premisa de la defensa, el nacionalismo. Eso pasó en Rusia cuando muchos pueblos que conformaban todo ese conglomerado de territorios, incluso con distintos idiomas, que fue luego la Unión Soviética, se unieron en cierto momento para expulsar a Napoleón. Después de aquella unidad se intensificó la defensiva territorial y los soldados de Alejandro, el zar de Rusia, Alejandro I, salieron a anexar unas cuantas tierras aprovechando al imperio. Y aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, después de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Era parte de un plan general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. O sea, la rusificación, y especialmente el desarrollo de Siberia, por ejemplo, que comenzó en aquellos años. Claro, en Siberia no había pueblos hostiles, había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra y que además casi todos habían sido exterminados. Georgia queda al sur de Rusia, en el Cáucaso, en el Bolshoi Cáucaso, que es una cadena montañosa entre el mar Caspio y el mar Negro. Y la capital de Georgia es Tbilisi. Tbilisi o Tiflis, como traducen mal algunos. Alguno dice Tbilisi para no ponerse en líos. Allí, o cerca de allí, en rigor de verdad, nació nuestro amigo Iosif Dugashvili. Stalin, más conocido más conocido por Stalin. Nació en Gori, un pueblo que queda a pocos kilómetros de Tbilisi o como usted quiera. Y muy bien. Y en esta región sí había pueblos hostiles. Había cristianos ortodoxos que sí esperaban de Rusia protección, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o Turquía como aliados. En realidad las conquistas de Rusia de los pueblos musulmanes ha sido siempre muy difícil y de hecho nunca se concretaron. La resistencia persiste hasta estos días. En 1816 el zar Alejandro designó al general Yermolov comandante en jefe de la región de Georgia. Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso, porque había tenido numerosas victorias en sus luchas contra las tropas de Napoleón. Dicen que era un hombre gigantesco, dueño de una figura terrorífica. Dicen que dormía envuelto en su capa, con la espada en la mano, como tantos todavía hoy lo hacen. Era un hombre de modales toscos. Bueno, ¿qué querés? Y era muy generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. Y no le dirigía la palabra al que no fuera ruso. Y claro. Bueno, ¿para qué? Lógico, se lo iba a entender, claro. Cito a Yermolov: deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras o la fortaleza. Por ver a la humanidad soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Creo que lo conozco. Debe ser Yermolov. Sí, está. Sí. Yermolov sirvió una década en el Cáucaso y en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo para la rebelión era la muerte. Su actitud, dice aquí, se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena Ilustración. Tengo para mí que los generales rusos de aquella época eran bastante menos educados que los... que varios emperadores romanos. Pienso
en el emperador Claudio, el último hombre que conoció el idioma etrusco. Qué grande, claro. Claudio, como su nombre lo indica, era el Rengo, como él mismo se jactaba en latín. Bueno, los regimientos de Yermolov parecían legiones romanas y la mayoría de los hombres servía 25 años seguidos, sin Franco. Sí. Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. Está bien, Pushkin. La actitud en general era tan feroz que los habitantes no tenían más remedio que estar siempre en rebeldía. Dicen que como respuesta a esos gestos de rebeldía, Yermolov incrementaba el rigor de sus castigos y así. Un hecho originó el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra una aldea caucásica, Dal-Yourt se llama, a orillas del río Terter. Los habitantes eran en su mayoría musulmanes. Se capturó por separado cada casa y después de un ataque de infantería, incendiaron el pueblo y quemaron todo, no quedó absolutamente nada. La aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo. El colonialismo europeo, incluso ya desde después de las cruzadas, ¿no? Comenzaban por esos tiempos las inmolaciones, las formas de organización diferente a la que suelen tener los ejércitos clásicos, etc. La reacción de Yermolov frente a estas resistencias fue la de intensificar el castigo y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas nacionales, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron aún a los más duros de San Petersburgo. En 1827 el nuevo zar, Nicolás I, le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro. Pero a esas alturas ya era demasiado tarde. La guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco, porque en 1921 volvió a ser invadida. Recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. Y Stalin, que nació en Georgia, en Gori, como hemos dicho, en 1879, formó parte de esas tropas que en 1921 invadieron Georgia. Los padres de Stalin no hablaban ruso y él mismo lo aprendió recién en la escuela. Y dicen que hasta su muerte tenía un poco de acento. Un ligero acento, sí. Pero después de los primeros 2 años de gobierno nadie se lo podía decir, ¿no? No, claro. Cuando los muchachos llegaron en el 21, él formó parte y desde luego después se convirtió en la persona más poderosa de aquel régimen. Había unos tipos, que se llamaban daguesanos, que provenían del norte del Cáucaso y que en aquellos años hacían una fuerte resistencia y habían tomado por costumbre asaltar trenes. Salían los trenes de allá del Cáucaso y estos tipos formaban unas bandas, asaltaban el tren, los mataban a todos, se afanaban la guita, qué sé yo. Y Stalin escribió un informe donde utilizó la palabra inmisericordia. Está bien eso. Que me ha llamado siempre la atención. Sí, claro. Dijo, hay que ser inmisericordia con esta gente.
Y el plan de él era muy sencillo. Cada vez que atacaran las bandas, al pueblo más cercano lo incendiaban. Claro. Atacaban las bandas, un tren a la salida de Santo Lugares, chao, incendiamos Santo Lugares. Atacaban otro tren en Hurlingham, chao, incendiamos Hurlingham. Pase Hurlingham mejor, después digo, por este fin de semana paseo. ¿No? Está bien. No, tremendo. Esto me lo acuerdo. Es curioso porque el destino de algunos primeros ministros que lo sucedieron, Shevardnadze, por ejemplo, hacía bromas acerca de eso. Decía que Stalin había ido para tomar Georgia en nombre de Rusia y que él había vuelto a Georgia para devolverle a Rusia los mismos favores. Pero había estado bajo Stalin, bajo el régimen stalinista. Eran épocas de una gran crueldad. Incluso a veces algunos de aquellos caudillos disentían acerca del grado de crueldad que era conveniente, no por motivos morales, sino por motivos estratégicos. Con todos estos líos de estos años, incluso por lo que había pasado en Tsaritsyn, que era el antiguo nombre de lo que después fue Stalingrado, ahora no sé cómo se llama, Volgogrado, ¿ves? Leningrado, San Petersburgo. Lenin discutió, probablemente con Trotsky o con alguno de ellos, y decía que había que tratar de persuadir a algunos. Pero aún en ese discurso él decía que él no creía mucho en la persuasión, pero que no siempre convenía llevar la violencia al extremo, que a veces había que como un recurso político aflojar, ¿no? Pero es curiosa la sinceridad, la brutal sinceridad de aquellos hombres, que contrasta con estos tiempos en que nadie se hace cargo de su atrocidad. Sobre todo con discúlpeme, Jorge. Este régimen es un régimen abominable, desde luego, pero tenía conciencia de eso, y que la crueldad era necesaria. Inmisericordia es una palabra que ningún príncipe del mundo se atrevería a escribir públicamente hoy. Y sin embargo, la inmisericordia reina por doquier y nadie la reconoce. Todos fingen, y eso es canallejo, fingen ser estar del lado del bien, personas razonables, estar del lado del bien, considerado como una pasividad tolerante. Sí, un valor universal. En aquellos tiempos eran personas terribles como Yermolov, ¿no? Y que no es de estos tiempos de los que estoy hablando de los tiempos de Stalin, ¿no? Pero se hacían cargo de eso, ¿no? Se hacían cargo, y no pretendían después, no hablaban bien de la democracia. Hablaban mal, decían, no, nosotros somos enemigos de esa clase de democracia burguesa, no la queremos. Sí, es curioso. Está claro lo que sí, totalmente. Decir. No estoy defendiendo ni una cosa ni otra. No. Digo, era algo un poco más realista, me parece a mí. Sí, era más sincero. Es curioso, algunas de estas personas estuvieron confundidas, ya ha pasado en todas partes. El ejército invasor, le pasó a nuestros hermanos españoles, el ejército invasor, o sea, aquel que atentaba contra la nación, era el ejército de la libertad, el ejército francés. Claro, bueno. Y esto se le confundía un poco. Pero tradicionalmente todos los ejércitos que invaden naciones vienen en nombre de principios universales. La libertad, la justicia, la democracia, etcétera. Sí, algunas difundían los derechos del hombre, pero estaba pensando, Alejandro, que es curioso, está bien esto que usted dice acerca de la sinceridad. Engels, por ejemplo, le había explicado largamente a todos los que serían después sus seguidores, que allí donde había un régimen aparentemente burgués, pero se conseguía una mejora para la vida de los ciudadanos, había que dejarse de jorobar y nunca ponerse del lado del más poderoso, porque eso sí era una traición. Y acá hubo un problema. En 1931 dijeron que no había que leer más a Engels y nació el Partido Socialista con el contubernio. Pero bueno, son historias que no tienen que ver con Yermolov, sino con otra cosa que es el nacionalismo. Y acá quiero citar una sola cosa pequeña, que es lo que dice un amigo de este programa como el señor Hofmann, que dice que no ha surgido una idea que supere en eficacia para la unidad y para la creación de una comunidad y el crecimiento de un grupo humano que supere la del nacionalismo, salvo cuando alguien miente en nombre del significado del nacionalismo y se convierte en nazi, en idiota, en separador de cosas y todo eso. Y
el mismo general de Gaulle decía que era fantástico el nacionalismo, salvo cuando uno no podía enseñarle a una clase, la burguesía, el sentido nacional, que es lo que nos pasó a nosotros, decía de Gaulle a su amigo André Malraux. André Malraux, claro. Y por eso quizás lo que nos queda ahora es saber que es muy fácil determinar quién está de cada lado en ese sentido. Porque un nacionalista quiere a su país del mismo modo que quiere a su madre, no porque sea el mejor, no porque sea distinto de los otros, sino porque esa mezcla de un espacio, de una lengua y de una tierra y de una comunidad, de otros semejantes, a él le dan una identidad. Entonces, ese es un tipo que no va a ir en busca de otros tipos para ver si son peores que él. Ese tipo va a ser un nacionalista. El que hace lo contrario es simplemente un tipo de mala entraña.